Primus circundedisti me, el primero que me rodeaste. Es el lema que aparece en el escudo de armas de Juan Sebastián Elcano, marino español que dio la primera vuelta al mundo. Juan Sebastián Elcano, lo mismo que Magallanes, salieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 para realizar la gran expedición, el mayor de los viajes del mundo conocido de aquella época. Cuando pensamos en este viaje, estamos pensando en dos grandes personajes, Magallanes, que es portugués, que era portugués, y Elcano, español. Tanto uno como otro pusieron sus ideales al servicio de la corona de España. Primus circundedisti me. Con este mensaje, Huella de nuestro tiempo presenta hoy Magallanes y Elcano, primera vuelta al mundo. Magallanes y Elcano dieron por primera vez la vuelta al mundo, descubrieron grandes pasajes, grandes navegaciones y llegaron a demostrar que la Tierra es redonda. Salieron del puerto de Sevilla algo más de 200 tripulantes dirigidos por el almirante Magallanes, con 5 naves que eran capitaneadas por pilotos españoles, y regresaron 3 años más tarde, poco más de 18 tripulantes. Se habían quedado en el camino muertos más de 200, por lo menos el número de 200. Es el gran precio que pagó la navegación por dar la primera vuelta al mundo. Magallanes murió en el camino y lo completó Elcano, la vuelta al mundo por primera vez. Tanto uno como otro están demostrando el esfuerzo, el empeño, el gran esfuerzo que hicieron contribuyó a demostrar y a forjar lo que era la idea nacional de España. Para tratar este tema, para dialogar con el tema de la primera vuelta al mundo, que este año celebramos el 5º centenario, tenemos en el estudio a don Fernando Jiménez Núñez. Don Fernando Jiménez Núñez es doctor en Ciencias Políticas, Economía y Comerciales, profesor titular, aunque ya jubilado, de la Universidad Complutense de Madrid y siempre investigador de la historia moderna y contemporánea de España. Le agradecemos que haya acudido una vez más, porque todos nuestros cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores tienen, por lo menos, yo diría, ese deseo de mantener contacto con el programa Huellas de nuestro tiempo, y vuelven. Así que yo te agradezco. Encantado. Que una vez más estés es un placer en el programa. Fernando, el tema es muy atractivo. El tema es tan atractivo no solamente porque se cumple 500 años y no solamente porque se cubre diríamos, una gran empresa de la civilización occidental, llegar a descubrir todos los lugares que existían en la Tierra porque eran desconocidos
hasta el siglo XV por gran parte de Europa, sino que son grandes empresas que acometen dos naciones, indirectamente Portugal, directamente España. Pero eso supuso una polémica entre ambas, una polémica que no solamente se inicia a principios del siglo XVI, sino que llega hasta nuestros días. Pues ¿Cuál sí. es el problema? Bueno, lo que normalmente los historiadores solemos decir, el estado de la cuestión, pues el estado de la cuestión es que sencillamente España entra un poco más retrasada que Portugal en lo que era la búsqueda de las Indias. Casi un siglo llevaba Portugal más que España cuando Colón va a realizar el viaje con la idea de llegar a las Indias, aunque se encuentre con un continente en medio, porque las medidas o las proporciones del globo terráqueo eran equivocadas, se pensaba que eran mucho menores, y por lo tanto, aunque se partía ya del principio de que era redonda la Tierra, por supuesto, estaba aceptado, pero realmente las dimensiones no se conocían. Y Portugal llevaba mucho tiempo realizando el camino bordeando África con la idea de llegar a Calicut, que es donde llegará después, en la India, bordeando África a lo largo casi de un siglo. Hay que esperar hasta el 98, hasta 1498, para que Portugal llegue a la India, a Calicut, precisamente. Sí, pero, Fernando, en el inicio, en el principio de esos grandes viajes de circunnavegación, existió la competencia entre las dos coronas. Sí, pero la competencia realmente hasta el acuerdo de 1400, 1400, no lo encuentro ahora, pero bueno, de 1400 me parece que 78, en el que se firma el acuerdo de Alcasovás, en el cual ya los portugueses y los españoles se ponen de acuerdo en repartirse las islas Afores para Portugal y las Islas Canarias para España, y posteriormente las islas de Cabo Verde para Portugal. Este sería un poco el primer acuerdo. Pero el acuerdo realmente, cuando ya Colón está preparando el viaje para ir a América, para ir a las Indias, aunque se encuentre América. Todavía no se llamaba América. No, se llamaba las Indias, porque además Colón permaneció absolutamente cerrado a la idea de que no había llegado a las Indias. Él creía que había encontrado islas muy grandes, pero que había llegado a las Indias y que aquello pues era realmente ya las Indias. Pero lo que se había encontrado era un continente que todavía no se llamará América, se llamará después. Es Américo Vespucio, precisamente, que era florentino, el que extiende la idea de que realmente es un continente y por eso recibirá su nombre, por lo de Américo. La imprenta, que es el gran motor de difusión de todo lo que se realiza a partir de mediados del siglo XV, y que será fundamental, es decir, que realmente la imprenta es la que va a divulgar todos los conocimientos y todos estos hechos que ocurren. Fernando, aunque sea un paréntesis, pero existió una polémica desde el principio, que llega hasta nuestros días. Digo un paréntesis porque continuaremos con el recorrido histórico que has iniciado. Bueno, realmente las dos coronas, una vez terminado, los portugueses primero, porque han terminado ya la conquista dentro del territorio de Portugal, y los españoles, porque están a punto de hacerlo con la toma de Granada. Todas esas sinergias, todo ese potencial que tienen ambas coronas, que han estado realizando a lo largo de los siglos, todo ese potencial hay que encauzarlo hacia alguna dirección. Y Portugal primero, pues es más pequeño y lo termina antes, pues lo va encauzando hacia ese viaje, hacia las islas de las Especias, porque hacerlo a través del Mediterráneo con los turcos era complicadísimo y muy arriesgado, y por lo tanto hay que buscar un camino más largo pero más seguro. Y eso es lo que hacen los portugueses. Y los españoles
van a hacerlo por la vía occidental, es decir, en vez de hacia el oriente, van a hacerlo, y bordeando África, lo van a hacerlo atravesando el Atlántico, buscando la llegada a las Indias. Lo que pasa es que se van a encontrar con América, bueno, con el continente americano. Pero no hubo un acuerdo de coronas inicialmente, un acuerdo que continúa la lucha histórica hasta nuestros días. Bueno, el acuerdo primero es el acuerdo en que realmente se hace por la bula del Papa Clemente VI, que es Intercetera, y esta bula dividía el globo terráqueo en dos partes, partiendo de las Islas Azores hacia Cabo Verde, hacia las islas de Cabo Verde, 350 leguas, correspondía la parte de occidental de esa línea imaginaria a España, y la parte oriental, todo lo que hubiese, hacia Portugal. Esta era un poco, era una forma de evitar problemas entre las dos coronas. Sí, de esa manera, Fernando, se quedaban los terrenos que habían descubierto dentro del esquema de su viaje Portugal, y lo mismo le ocurría a España. No podían imaginariamente atravesar las líneas. Bueno, como Portugal no está muy de acuerdo porque cree que eso le perjudica, esa división, firmarán un acuerdo ya no con el papado, no será el papado el que haga de intermediario, sino que será realmente las dos coronas, los reyes de Portugal y los reyes de España, los reyes católicos en este caso, firmarán un acuerdo que es el Tratado de Tordesillas. Por el Tratado de Tordesillas diríamos que se desplaza esa línea imaginaria de forma que luego se comprobará que una parte del territorio americano que ha descubierto Colón va a caer en el lado portugués, que es Brasil. La zona del Brasil es por esa línea que España y Portugal firman por el Tratado de Tordesillas. Ahora, entrando en lo que sería el problema de la vuelta, que es dentro del estado de la cuestión. Cuando se firma el acuerdo entre el emperador Carlos, ya en el siglo XVI, y Magallanes, los portugueses no pueden ver, y era difícil que lo viesen con buenos ojos, que hiciésemos un intento de llegar de nuevo, pero en este caso sí que se iría buscando el paso por el sur del continente americano, un posible paso, porque no se sabía, nunca se había recorrido, un posible paso para ir del Atlántico al Pacífico y llegar a las Islas Molucas o Islas de las Especias. Pero ya se había descubierto, por lo menos ya habían llegado al sur de América, ¿no? Se había llegado hasta el Mar de la Plata, al norte de Argentina. Pero ahí la expedición de Quesada terminó fracasando. Pero bueno, se había llegado en ese sentido. Y también se había llegado a lo que es la bahía de Río de Janeiro, que no existía río, claro, pero la bahía, ¿verdad?, que será posteriormente Río de Janeiro, también esa zona se había llegado. Se había ya tocado la parte de la Patagonia. No, la parte de la Patagonia no se había llegado todavía. Es con Magallanes cuando se llega por primera vez. O sea que en ese sentido el viaje tiene una parte absolutamente novedosa y desconocida. Si nos situamos antes de 1519, que es cuando se va a iniciar el viaje, por supuesto, nadie pensaba vamos a dar la vuelta al mundo. No, luego ocurrió, ¿no? Sí, el viaje que Carlos V y Magallanes, o que Magallanes presenta al emperador, al rey emperador, no es de vuelta al mundo, es de pasar por el sur de América y llegar a Oriente, llegar al Pacífico, conocido, que ya se sabía que estaba en el otro lado de América, porque Núñez de Balboa en el 13 ya lo había hecho, o sea que ya había pasado por el istmo de Panamá al otro lado y le da el nombre del Mar del Sur, aunque sea el Pacífico, pero ese es el nombre que Núñez de Balboa le da. Luego ya partíamos de unos elementos, diríamos, de conocimiento previos. O sea que en el otro lado del continente estaba el Pacífico, o estaba el Mar del Sur, como decía Núñez de Balboa, ¿no? Luego eso, pero toda la parte sur es absolutamente novedosa. Es decir, que son miles de kilómetros lo que se va a encontrar Magallanes ahí y los hombres de Magallanes. Pero era algo así como un predigitador de lo que podría ser
en un futuro el globo terráqueo, ¿no? O un arriesgador. Sí, es un precursor. Un Y al navegante mismo tiempo arriesgador. es un hombre que tiene, pues, una quimera, si quieres, porque, claro, no se sabía que existiese el paso. Sí. Imaginémonos que no hubiese, que además fue muy difícil de encontrar, ¿eh? O sea, que fue muy complicado hasta el punto que tenía que ir primero un barco sorteando los estrechos y los pasos, y después que había hecho un recorrido, volvía para que le siguiesen las otras naves. O sea, que no era nada fácil y muy lento, porque había que hacerlo así. No podían ir todas las naves por el mismo recorrido y por el mismo paso, sino que había que volver y decir por aquí. Entonces volvían y seguían por ahí. Pero o sea, todo muy complicado. este proyecto lo presenta al rey de Portugal, Magallanes, Sí. y no le acepta, ¿no? Pues o no le parece bien. No, no lo afecta, y era muy difícil que los portugueses lo afectasen, porque si ese camino era mejor que el otro que llevaba más de 100 años llevándolo a cabo, era un poco como decir, pues, ¿por qué no nos habremos arriesgado por esa vía? No, y además la vía de Occidente correspondía a España. Y claro, ellos no podían aceptar un paso que crearía además complicaciones con Portugal. Porque claro, en la parte sur eso no pertenece a Portugal, eso pertenecía a España por el Tratado de Tordesillas. Así que no, Portugal era difícil que afectase esa vía. Aparte que los portugueses pues pensaban que podía haber más complicaciones de las que Magallanes creía. Y por lo tanto era difícil que lo afectase. Pero esto con el rey de Portugal, él personalmente tuvo grandes problemas. Con don Manuel él habló y trató con él, pero don Manuel, y no solo él, sino los expertos portugueses, pensaron que esto era un camino más complicado que el otro. Se vuelve a repetir un poco la idea histórica que le ocurrió a Colón, algo parecido, ¿no? En parte sí, sí. Y tampoco han pasado tantos años, o sea que se puede volver a cometer el error en ese sentido. Pero ya digo que no es tanto un error por parte de Portugal, es que Portugal está convencido realmente, el rey de Portugal y los expertos portugueses están convencidos de que la vía de rodear África es mejor que esa vía que tiene muchas oscuridades que todavía no se han descubierto en ese sentido. Pero como decía, el tratado, el acuerdo o capitulaciones, como se decía, entre el emperador Carlos y Magallanes, estas capitulaciones lo que se proponen es buscar una vía por Occidente para ir y comerciar con las Islas de las Especies. ¿Por qué la hacían por ahí? Porque por el otro lado era de Portugal. O sea, que era un problema, no se podía hacer. Los portugueses, cuando se enteran que está Magallanes en España y que está tratando de hacer lo mismo que había hecho Colón, en parte repitiendo un poco la experiencia, le ponen todo tipo de trabas, no de trabas, es que vive escondido. Así lo dicen algunos historiadores de la época, como por ejemplo Gonzalo Fernández de Quesada, perdón, de Oviedo, Fernández de Oviedo, el historiador, el que hace la historia de la general de las Indias y de la naturaleza. Bueno, pues este hombre ya cuenta de algunas de estas trabas. Incluso el padre de las Casas también posteriormente hablará de esta cuestión de los portugueses, que el embajador de Portugal en España y otros representantes de Portugal intentaron pues neutralizar a Magallanes como fuese. ¿Llegó a conocer el padre de las Casas a Magallanes? ¿Se conocieron entre ellos? Yo creo que personalmente no estoy seguro de que llegasen a conocerse, pero coincidieron en tiempo. O sea, que fueron coetáneos en algún tiempo. Pero hay que tener en cuenta que Magallanes muere con 40 años. O sea, es que muere muy joven, realmente. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y regresando a lo del estado de la cuestión, es decir, era complicado ya entonces que los portugueses aceptasen que los españoles entrasen al Pacífico y participasen del negocio de las especias. Era muy difícil. Por ese motivo, Carlos V o Carlos I aceptó el proyecto. Le pareció bien, ¿no? Sí, porque realmente había territorios que no estaban descubiertos por los portugueses y podían ser, como va a ser, por ejemplo, pues las islas de San Lázaro, que serán las islas Filipinas,
y que serán patrimonio de España o propiedad territorial de España hasta la crisis del 98, al final del 19, hasta el Tratado de París del 2002. Del 1902, o sea que realmente, fíjate el tiempo, o las Islas Marianas, que serán españolas también, y las cederemos nosotros a los alemanes por un acuerdo que teníamos firmado de final del 19 y que había participado la Santa Sede, que era que en caso de que España cediese las Islas Marianas a alguien y otras islas que teníamos también ahí en el Pacífico, tendría preferencia Alemania. Gracias a eso, en vez de llevárselas a Estados Unidos, que se las habría quedado gratis, se las pudimos vender a los alemanes. ¿Había algún motivo especial para que lo hiciésemos esa venta? Pues sencillamente que España no estaba haciendo demasiadas cosas en las Islas Marianas y los alemanes, claro, con el expansionismo de final del 19 de las potencias europeas, pues pensaron que se las podían quitar. Pero como era una cosa fea, pues decidieron llegar a un acuerdo con un dictamen de la Santa Sede. Y la Santa Sede dijo que la soberanía de las Marianas era de España y de otras islas de alrededor. Pero que en caso de dejarlas algún día, que podíamos cedérselas a Alemania. Y se las cedemos mediante pago, claro, no las compran. O sea, que ahí conseguimos un dinero. Si se las queda a Estados Unidos, claro, como fuimos derrotados, se habría quedado como se quedó con Puerto Rico, con Filipinas, aparte de Cuba, claro. O sea, que nos vino bien en ese sentido el acuerdo de la Santa Sede. Claro, estamos hablando ya en el siglo de final del 19 y comienzo del 20. Modernamente de la expansión de Europa por todo el mundo. Efectivamente. No cuando Europa era la señora del mundo, como decía Ortega, hablando de la Europa, que después de la Primera Guerra Mundial, al contrario, deja de ser la señora y aparece los Estados Unidos, que además no tenían costumbre de ser señores, con perdón. Y por lo tanto va a ser más complicada las relaciones internacionales, ¿verdad? Pero bueno, eso no viene ahora al caso, eso se queda para otro día. Habíamos quedado, el emperador Carlos admite a Magallanes que curiosamente dice, bueno, yo voy a tomar el pasaporte español, diríamos hoy. Bueno, voy a aceptar la nacionalidad. Se hace español. Bien. Y su nombre... que era lo de Fernando de Magallanes, pues no era así, claro, era Fernandao de Magadaes, escrito con una H después de la L, es decir, que cuando se hace español, pues se hace castellano para ser exacto, no español, se hace castellano, aunque ya el rey sea el rey de España, ¿verdad?, en ese sentido, pero él se hace castellano, y la expedición la paga Castilla. No olvidemos eso, la paga Castilla y algunos, el 70%, y el resto, el 30% más o menos, lo pagan algunos comerciantes de Burgos. O sea, que también hay que agradecer a los comerciantes de Burgos que tuvieron la visión realmente de creer en Magallanes y en la ruta que iba a abrir, que era abrir el negocio de las especias a España. Que les venía muy bien. Claro, claro. Después canalizar desde Sevilla a Castilla, por las vías de aquella época, recibir todo ese material, diríamos, que le viene muy bien a Castilla. Sí. Bueno, no olvidemos que aunque solo regresa un barco, un solo barco, porque aunque se salva otro, el otro lo apresan los portugueses y tienen preso al barco, a su capitán, y a todos los marinos españoles los tienen presos hasta que se firme el acuerdo entre Portugal y España en 1529, por el que el emperador Carlos cede, en este sentido, la posibilidad de negociar con las Islas Molucas y con las especias durante 40 años. 40 años no haremos nada. Y por eso Filipinas y estos territorios no los retomamos hasta 1560, que es cuando España ya ha pasado, diríamos, el acuerdo, y además teniendo en cuenta que con Felipe II se unieron las dos coronas, España y Portugal van a ser de la corona de los territorios del rey Felipe II, por lo tanto, son dominios no de España, son dominios del rey, no olvidemos, no es que España se quedase con Portugal. No, es que el rey de España es al mismo tiempo rey de Portugal, como lo es de parte de Italia y como lo es de los Países Bajos.
Es el gran, aparte de América y de Filipinas después y de todo, de medio mundo realmente. Aquello de que en el Imperio Español no se ponía el sol, pues viene un poco de todo ese periodo. Llegamos a la mitad del programa y hemos hecho ya una gran exposición del famoso viaje, de la primera vuelta al mundo. Todavía no hemos hablado de vuelta al mundo. Efectivamente. Es decir, estamos hablando de muchos antecedentes, pero que son necesarios, vitales, para poder continuar después, pues específicamente detallando cómo se realiza el viaje, todos los avatares, que son muchos. Así que, Fernando, un descanso y seguimos. Lo mismo que a ustedes, les animamos a que después del descanso sigan. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy tratando de la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y Elcano. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo el tema Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo. En esa primera parte hemos explicado los antecedentes del viaje y hemos contado con don Fernando Jiménez Núñez, que sigue con nosotros en el estudio y al que le vamos a poner en situación. En 1519, el portugués nacionalizado castellano-español Magallanes llega a un acuerdo con el emperador Carlos V. Dentro de esa línea de demarcación Portugal-España para llegar a descubrir nuevos mundos, nuevas tierras, le propone un nuevo viaje, siguiendo un poco el viaje anterior que había hecho ya Colón. Un nuevo viaje para llegar a las Islas de las Especias que tanto atraían al mundo occidental, hasta el empeño, hasta el esfuerzo que hicieron de hacer grandes viajes para no pasar por el Mediterráneo. Este fue un poco el contexto en el que se mueven los europeos. Tú nos habías hablado de estos antecedentes. Si te parece, nos situamos ahora en ese punto, 1519, Sevilla, 5 naves, Magallanes, con un proyecto de viaje. Pues vamos a iniciar por ahí. Bien, quizá una pequeña indicación. Aunque es cierto que Magallanes se naturaliza español, pero habría que señalar que realmente el cambiar de nacionalidad en aquella época no tenía las complicaciones que podría tener a lo mejor en la actualidad. Quiero decir que se entendía por ser nacional de un sitio. Pues se entendía sencillamente formar parte de la nación, del Estado patrimonial del rey. Es decir, los súbditos tenían una relación de obediencia con su soberano, pero tú podías cambiar de soberano y buscarte otro soberano al que podías prestar tu fidelidad. Por lo tanto, lo que hace Magallanes es sencillamente buscar otro soberano al que va a considerar ahora el suyo y le va a respetar y le va a obedecer como habría obedecido antes al que era el suyo en Portugal. O sea que eso sería un poco la relación. O sea que, bueno, en cuanto al viaje en sí que estábamos diciendo, sí, 5 naves, para ser exacto, eran nao, no lo mismo que carabelas, que eran las que tenía Colón. Estas naves son un poco menos ligeras que las otras. Estas naves tienen alrededor un poquito menos de 26 metros de eslora y tienen, me parece que son 6 metros, creo, más o menos,
diríamos de ancho para entendernos, aunque no sea el lenguaje marinero, ¿verdad? Y son naves más pesadas, porque lo que pretenden traer es cargamento, y por lo tanto pues son naves a lo mejor más pesadas que las otras. Bueno, pues estas 5 naves o buques que con una tripulación de entre 240 y 260 hombres, porque no se ponen de acuerdo los cronistas de la época si eran 240 los que salieron o 260, así que vamos a decir que el arco sería entre 240 y 260 hombres, son los que salen de Sevilla, van a Sanlúcar de Barrameda y después se dirigen a las Islas Canarias, a Tenerife, y ahí permanecerán unos días, y a final de septiembre del 19, de 1519, es cuando emprenden la travesía hacia el sur, con vistas al primer puerto que van a encontrar, va a ser la bahía de Río de Janeiro, que entonces no existía del tal Río de Janeiro, claro, la bahía es tan natural que debe ser preciosa, sin edificios ni nada, claro. Y posteriormente de ahí se dirigen al Mar de la Plata, al estuario, ¿verdad?, del Río de la Plata, en lo que sería el norte de Argentina, bueno, toda esa zona, y que precisamente cuando la primera expedición que se hizo ahí, creían que se había encontrado ya el otro lado del mar, del océano, que se juntaban ahí los dos mares, se creía, porque es que es un estuario de más de 300 metros de anchura en algunos lados, y entonces parecía un mar, pero era un estuario. Bueno, pues ellos llegan a ese estuario realmente y desde ahí se van a dirigir hacia el sur a lo que sería la Antártida, a la Patagonia, o sea que van a ir. La idea es buscar un estrecho que vaya desde bordeando la Patagonia, un estrecho que te permita cruzar a las tierras de la que llamaban las tierras de Patagonia y de Tierras del Fuego, y poder pasar al Pacífico. O sea que esa es un poco la idea. Que ya se conocía el Pacífico, ¿no? Sí, pero por el otro lado. Ya. Por el otro lado, es decir, no en el sur. Se había cruzado, es verdad que Núñez de Balboa, ya en el 13, en 1513, cruza al otro lado cruza al Pacífico por el Istmo de Panamá. Pues claro, el canal de Panamá hay que esperar hasta 1850, ¿verdad?, para que los franceses, primero para que los ingleses y los españoles también participan algo, y los franceses, pero sobre todo son los americanos los que llevan a cabo el canal de Panamá, pero en ese momento era un istmo y hay que hacerlo por tierra, claro está, o sea que pero eso ya se había hecho, pero no se había bajado al sur, ni se había pasado bordeando, ni sabían que hubiese un paso. O sea, podía ser una quimera, una idea de que había un paso, y si no lo había, pues entonces habrían quedado ahí bloqueados, claro está. O habían dado la vuelta. Claro. O habían buscado otra ruta. Pero como llegan ya y es invierno, pues entonces lo que ocurre es que van a invernar, Magallanes y sus buques van a invernar en la Patagonia. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que hay una hambruna tremenda, no hay víveres, le falta de todo, y entonces empiezan a protestas entre varios capitanes de los barcos y la marinería, que pretenden que se regrese, porque creen que es un fracaso, porque no se encuentra el paso, y por lo tanto que hay que regresar. Magallanes y los que le siguen obedeciendo, diríamos, y mantienen su autoridad, pues lo que hacen es que hay un enfrentamiento entre ambos, gana Magallanes y pierden los otros capitanes, uno de ellos o alguno de ellos muere en el enfrentamiento y otro es condenado a muerte. O sea que ahí hay también, y algunos son desterrados a dejarles ahí, en la Patagonia. Me acuerdo que era un tal Cartagena, que es condenado, y un fraile que también participa, también es condenado a quedarse con más de 30 o 40 marineros, se quedan en la Patagonia, abandonados, o sea que esos se quedan a su suerte. Y 3 barcos que son los que van a quedar, 3 naves son las que continúan la expedición, después de 4 meses, de varios meses, continúan la expedición en busca de ese paso que era llamado entonces por Magallanes como de Todos los Santos, aunque luego recibirá ese estrecho, recibirá el nombre
de Magallanes. El estrecho de Posteriormente, Magallanes, el estrecho de que Magallanes. es como le conocemos. Sí, lo conocemos así. actualmente. Pero Magallanes, cuando habla de ese paso, de ese estrecho, lo llama de Todos los Santos. Y ahí ya hay cambios en las naves, porque las naves que van a continuar son la nave Trinidad, la nave Victoria, la de... No, espérate, esto no. La Trinidad, me parece que la otra es la nave Victoria, sí, y otra más. O sea, 3 naves son las que continúan. Se han perdido 2, me parece que San Antonio, y la otra, no sé, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, esas 3 naves continúan ya entrando en el Pacífico en busca de... y se van a encontrar con las Islas Marianas. Será lo primero que encuentren después de 3 o 4 meses de navegación por el Pacífico, en el cual las hambrunas son tales que hasta las ratas se compran por dinero para podértelas tomar. Es que tenían poco dinero, algo de dinero. Bueno, el poco dinero que tuviesen, las monedas que tuviesen, entre pero ellos. lo compraban entre ellos. E incluso los mástiles de las naves, que estaban forrados de cuero, van a ser arrancados y remojados para tomarlos como alimento. Comerlos. Sí, para comerlos. Bueno, las enfermedades que tienen, imaginar, aparte del escorbuto y todo lo demás, pero aparte de eso es que tienen un puñado de enfermedades y de miserias, se les inflamaban las encías, estaban, bueno, fatal. Y por fin llegan a lo que las islas de San Lázaro, que eran las Islas Filipinas. O sea pero tuvieron un gran las Marianas y luego las Filipinas. Y hicieron un gran recorrido. Un enorme recorrido, varios miles de kilómetros, desde el sur hasta esta zona. Fernando, ahora nosotros miramos un mapa, por ejemplo, ahí tenemos el mapa, y con qué soltura y alegría miramos el mapa, ¿verdad? Efectivamente. Pero ¿cómo se orientarían con esa precisión? Claro, porque daros cuenta que bueno, aquí no tenemos el mapa de América que está en este lado, pero es que estamos en el sur en América, en el sur-sur, en la Patagonia, y que hay que subir hasta las Islas Marianas. Ahí hay varios miles de millas o de kilómetros para poder llegar ahí. O sea, era una aventura impresionante. No es extraño que se estuviesen muriendo de hambre. Pero su orientación... Bueno, hay que saber también que la náutica en el siglo XV ya había avanzado mucho. Se tenía conocimientos, por ejemplo, de los vientos alíseos, se tenía conocimientos con la brújula, ya estaba, se tenía conocimiento de las estrellas y de otra serie de material propio de los marinos para poder realizar alguna. Es decir, no es una aventura, es, diríamos, una expedición. ¿No? Es una expedición. No es una aventura ciega, una expedición ciega. Lo que era ciego era lo que te ibas a encontrar por el camino y las distancias. Eso es lo que era ciego realmente. Y el no tener posibilidades de poder tener contacto en tierra para poderte alimentar y buscar víveres que necesitasen frescos. Eso es lo que realmente complica toda esta aventura. Llegan a las Filipinas, a San Lázaro, las Filipinas, y allí tuvo problemas de Magallanes. Magallanes tiene un enfrentamiento con el jefe de una de las tribus importantes que hay en estas islas, y Magallanes cometió el error de subestimar al enemigo. Y eso es un problema que nunca hay que hacer. Eso de creerte que, bueno, porque nosotros somos más modernos, diría Magallanes, mejor pertrechados en cuanto a armas y conocimientos, pues aunque ellos sean más de 1000, que son los que le atacan a Magallanes, más de 1000, en un pequeño islote, le atacan más de 1000, y Magallanes y sus soldados salen de los barcos y tienen que, como el barco tiene que quedarse bastante lejos de la playa, pues anduvieron 1 kilómetro con los pertrechos y las cosas de armas y las armaduras y todo eso hasta llegar a la orilla. Total, que cuando llegan a la orilla están prácticamente agotados. Los otros, en cambio, que los están recibiendo, están frescos y encima son 1000. Y entonces el propio Magallanes encuentra la muerte ahí. O sea que primero una lanzada, me parece que en la pierna, y después cuando cae al suelo, pues le rematan, claro, como aquella frase de amor o muerto, pues gran lanzada, ¿verdad? Pues claro, una vez que ya está en el suelo, pues ahí le rematan y muere Magallanes. O sea que la expedición
diríamos en ese sentido, todavía no había conseguido su objetivo, porque estas islas no tenían las especias. Estas eran nuevos territorios que estaban ahí y que, bueno, que España los va a tener posteriormente, porque de momento se quedan ahí esos territorios. Pero no habían llegado a las Islas Molucas, que es donde tenían que hacer el comercio con el jefe de estas islas, con un sultán que había, ¿no? Y el sultán de estas islas es el que tiene que permitirles el comercio. Pero claro, ahí con la muerte de Magallanes ya solo quedan 3 naves y de las 3 una está en muy mal estado. Así que los sucesores de Magallanes, que todavía no es Juan Sebastián Elcano, es decir, que hay otros previamente, pero que terminan siendo depuestos porque no funcionan bien en estos meses, y lo que ocurre es que se va a nombrar de las 2 naves que quedan, que es la Trinidad y la nave Victoria. Magallanes será el jefe de la nave Victoria y de la otra nave pues será otro castellano, otro español, que es el que la va a dirigir, pero de momento las 2 naves van a las Molucas, sí, que es lo que se pretende buscar. Estamos ya con Elcano, ¿no? Ya con Elcano, a partir de este momento estamos con Elcano. La idea todavía no es dar la vuelta al mundo, es ir a las Islas Molucas y conseguir hacer comercio de las especias con los dirigentes de estas islas. Pero por allí están los portugueses, no olvidemos. Claro, los portugueses, que saben que ya están llegando por a esa zona, van a venir y la persecución de los barcos portugueses va a ser muy importante en este periodo, en este viaje de las Islas Filipinas a las Molucas. O sea que será muy complicado porque les vienen pisando los talones, valga la expresión, los portugueses. O sea que la cosa... Es decir, una nave se va hacia, diríamos, como si regresan, casi como si hace un regreso hacia México. Pero eso es un poquito después. ¿Sí? Primero hasta las Molucas van las 2 naves. Bien. De las 3 una ya no, porque la terminan quemando porque está en mal estado y para que no la aproveche nadie la queman. Sí. Y entonces de estas 2 naves que salen van hasta las Islas Molucas. La Trinidad y la Victoria, ¿no? Las 2 hacen para comercio. Que nos situemos nosotros. Efectivamente. Las 2 naves se pertrechan de las especias, llenan las bodegas, ambas, pero como los portugueses ya estaban viniendo, deciden que, bueno, además la nave Trinidad está en muy mal estado también, vamos, hace aguas y hay que arreglarla un poco, entonces deciden que la reparen ahí y que sigan el viaje ellos hacia México, o hacia Panamá y México, volviendo por el camino recorrido, pero no dando la vuelta de nuevo, sino yendo directamente hacia Panamá y México. O sea, que ese recorrido no se había hecho. O sea, sería novedoso también. A México no se había ido por ese lado. Que se va a dar la vuelta al mundo, también se abren nuevas vías. Claro, hay nuevas vías, efectivamente. Pero, y Elcano. Y Elcano es el que lleva el viaje por la ruta, y por eso va a ser ya, a partir de este momento, esto sí que se había hecho, porque los portugueses han rodeado ya África y han subido. Pero claro, ya no se trata de hacer el viaje solo de las especias, sino que se trata, al completar esta parte, regresando, bordeando África, por el estrecho de Madagascar y después por el Cabo de Buena Esperanza, hasta las islas de Cabo Verde, pues se trata ya de hacer de la vuelta al mundo. O sea que realmente sin proponérselo, lo que hace España en este viaje es que da la vuelta al mundo. Pero la idea era buscar realmente las islas de las especias. Pero buscar de repente, lo que hicieron hasta donde llegaron, ¿no? Sí, hasta donde llegan, a las Molucas. Efectivamente, ahí llegan. Ahí estaba ya completado el viaje. Y además el cargamento era tan valioso que solo con el cargamento de una nave se pagaba todo el viaje. No, claro, las vidas humanas, claro está. Pero me refiero el precio de lo llevado. Por lo menos 200. Más unos 200 aproximadamente. Los que no regresaron. Sí, porque luego Portugal persigue también a las 2 naves. La nave Trinidad es apresada, con todos sus marinos y su capitán, y la nave Victoria
no es apresada, pero cuando bajan a buscar alimentos parte de la marinería, son apresados por los portugueses. Y no permiten que el barco se pueda habituallar que salieron de puro milagro, de puro milagro. de pura casualidad, 18 ¿no? personas, sí. Los 18 marineros más el capitán, realmente el Cano es el que consigue la proeza de, a pesar de todas las dificultades económicas, alimenticias y de persecución de los portugueses, que fueron durísimos en ese sentido, porque consideraban que les estaban, diríamos en lenguaje moderno, ninguneando, porque estaban haciendo el camino que ellos habían trazado y que se consideraba de ellos. Vulgarmente dicho, pisando el terreno. Sí, y entonces ellos regresan y por fin, me parece que es en septiembre del 2022, cuando se llega a España, a San Lucas, nuevamente a y San después luego a Lucas. Sevilla. Pero date cuenta que han pasado 3 años. 3 años, efectivamente, han pasado desde la salida. Imaginaros qué viajes. Claro, es... Porque cuando... Es una gran proeza. Una proeza inmensa para la época. Pero, y no sé, estamos en esta parte del programa que es interesante, todo este recorrido, es el esfuerzo, la lucha, el tesón, el tener una idea y seguir la idea, eso es un aprendizaje que no se tiene generalmente y que también es un mensaje que debemos tener. Pero hay otro mensaje, como las naciones, primero Portugal, no acepta el éxito de España. Por un lado, una pregunta, pero cuando se resuelva esa cuestión, te haré otra que me parece muy interesante en este 5º centenario que nosotros divulguemos. Pero la primera, Portugal no acepta no ser derrotada, porque no fue derrotada, pero no acepta... Dos cosas en paralelo, diríamos. Sí. No acepta el éxito. Ya, porque Portugal piensa que estamos interfiriendo en lo que era su exclusividad, porque lo consideraban exclusivo. Y por lo tanto, pero bueno, también es cierto que el propio Elcano tiene que buscar una vía para volver, y busca esta porque la ve como menos problemática que regresar por el mismo camino. Si los portugueses, en vez de dificultarle las cosas y perseguirlos y apresarlos, los hubiesen dejado a su aire, pues posiblemente habrían regresado por el mismo camino, o habrían regresado vía México, como intenta la nave Trinidad. O sea que en ese sentido también ellos buscan esa situación. Pero bueno, en las conclusiones podemos ver alguna cosa más. Eso es una conclusión y una idea fundamental que llega hasta nuestros días. Estamos en el 5º centenario de este viaje, de este gran viaje de circunnavegación, y continúa Portugal compitiendo con España, aunque no sea nada más que en ideas. Asumiendo que fue un portugués el que realizó en teoría, porque en la práctica no lo realizó Magallanes. No, porque Magallanes lo llevan nada más que hasta las Islas Filipinas. Lo que es realmente lo que completa la vuelta al mundo la hace Magallanes. Perdón, la hace Elcano. O sea, que realmente Magallanes sería, hombre, es una parte muy novedosa la que hace Magallanes, cruzar por todo la Tierra de Fuego, cruzar el Estrecho de Magallanes, todo eso es muy valioso. Vamos a aceptar pero también, son los dos en ese sentido. Vamos a aceptar realmente la proeza, claro, ¿no? Sí, pero de también ambos. lo que hace desde las Islas Filipinas para bajar al Estrecho de Madagascar y cruzar el Cabo de Buena Esperanza y subir todo África, todo eso... es también ímprobo, o sea, es enorme, ¿no? Bien. Pero realmente el problema que tú estabas señalando, que yo lo pongo un poco en las conclusiones, es que, y en el estado de la cuestión, porque está a caballo, realmente Portugal, como España ha estado muy callada, en este periodo, en estos meses, aunque ya había montado alguna comisión, pero estaba muy callada, mientras Portugal estaba siendo muy activa y pretendía, a través de la UNESCO, que el viaje de Magallanes, ellos no decían la vuelta al mundo, porque claro, no podían meter pues la mitad casi, que es lo que hace
Juan Sebastián Elcano, pero hablan de la ruta de Magallanes como patrimonio de la humanidad. Esto es lo que pretendía, que no estaría mal, pero claro, no saltándose a España. Eso es un absurdo, porque realmente este marino lo hace con buques españoles, con un presupuesto español, con la aprobación del rey de España, es decir, que realmente eso no podía ser así. Cuando empezó a través de la prensa, y especialmente el diario ABC, pero también otros, empezaban a hablar de esta efeméride, de la vuelta al mundo, pues entonces se levantaron algunas ampollas, porque, claro, España empezó a ver, y muchos historiadores decían cómo se pueden apropiar de un viaje de alguien que incluso había dejado de ser portugués y se había hecho español, o sea que esa es la realidad, hasta cambió su nombre, o sea que lo hizo castellano realmente, o sea que eso es un hecho. Pero también es cierto que este acontecimiento tampoco lo podría realizar España de manera exclusiva, en mi opinión, esto es una opinión, en mi opinión. ¿Por qué? Pues porque participan 9 nacionalidades en esta expedición, como marineros, y algunos incluso como en puestos importantes de la marinería o de la oficialidad, diríamos, de los barcos. O sea que hay españoles, los más numerosos, después portugueses, también muy numerosos, después hay franceses, alemanes, genoveses, venecianos, griegos y de otras nacionalidades que no recuerdo bien. O sea que, como ves, es un acontecimiento realmente europeo, con la dirección de España, con el presupuesto español, por supuesto, y además cómo se hacían entonces las cosas, con acuerdos que los soberanos permitían, los reyes. O sea que, por lo tanto, pero yo creo que tendría que, como es en septiembre, cuando se conmemora la salida para esa expedición, yo creo que tendría que estar presidida la comisión por los españoles, por España, secundada y en un primer lugar importante Portugal. ¿Por qué Portugal? A pesar de los problemas que nos crearon y dificultades. Porque Magallanes de origen era portugués, pero sobre todo porque la formación que recibió era de Portugal. Los conocimientos que adquiere son portugueses y por lo tanto no podemos olvidar, es como si en la actualidad un titulado nuestro universitario se marcha a otro país, se nacionaliza de ese país y descubre algo importante y ese país, como ya es de allí, se olvida completamente de que este señor ha recibido la formación en España y que eso, pues yo creo que en ese sentido Portugal tiene que tener un papel, en mi opinión, importante, pero claro, no se puede arrogar lo que no hizo. Una idea maravillosa, o sea que, porque es europeo. ¿Por qué además esa efeméride europea? Porque Europa, que ahora estamos tan faltos de ideales en la idea de Europa, porque los grandes europeístas como Kundejot Kalergi, como Brumman, como Gasperi o como Adenauer y otros, pues no están ya, y por lo tanto, pues no nos viene mal que este hecho y el solicitar que se convierta no la ruta de Magallanes y de Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo, se convierta precisamente en un hecho que la UNESCO señale como patrimonio de la humanidad, pero un hecho europeo, presidido por España, comandado por España, pero en el que también Portugal tuvo un papel importante y las 9 nacionalidades a nivel de hombres que murieron y que dieron su vida también ahí, y por lo tanto creo que hay que reconocerles también que son 9 nacionalidades. Una idea maravillosa que nos sirve para terminar el programa. Por supuesto, agradeciéndote toda esta exposición que nos has ido relatando y que hemos ido siguiendo geográficamente e históricamente. Fernando, de nuevo, pues muchas gracias. Encantado de venir siempre. Paso por el programa Huellas de Nuestro Tiempo, y yo siempre les digo a los investigadores, continuad, porque Huellas de Nuestro Tiempo
también continúa. Me parece muy bien. Así que muchas gracias. Pues, y también a ustedes, como siempre, yo les agradezco que nos sigan semana tras semana en el programa que cada semana les ofrece un tema nuevo, distinto, pero siempre adaptado a la vida en la que nos movemos, pero sobre todo a la vida cultural. Muchas gracias y hasta el próximo programa.